Va a prender fuego a la puta televisión. Tan jodidamente fácil como cambiar prioridad. Claro, ahora la máquina debe estar allí ardiendo. ¿Qué cojones? La temperatura se sube. Calentito, calentito, mix. La madre de puta madre, ya está. Está, siempre estuvo ahí. Vale. Buenas a todos, como diría el gran John MH, para el que lo conozca. Me gustaría hacer un experimento, o al menos estoy intentándolo hacer en casa, que es utilizar un mini ordenador, uno tal cual al que tenéis aquí, concretamente esta marca, Beelink Mini S12. Lo estoy intentando utilizar, de hecho ya lo utilizo, como servidor de RStudio y como servidor de herramientas Shiny. Por defecto este ordenador viene con Windows 11 Pro, lo cual me interesa mantener por muchas razones, especialmente la posibilidad, como vais a ver ahora, de forma muy sencilla acceder tanto en local, creo que solo en local, acceder a él como escritorio remoto. Me ayudan muchas cosas. El ordenador está conectado a la televisión, pero yo desde mi ordenador de trabajo puedo ver directamente el escritorio y trabajar en él como trabajaría en un servidor. El servidor propiamente es un servidor Linux. El servidor corre directamente en una máquina virtual dentro de este Windows 11, de este mini PC. La configuración es relativamente fácil. ¿Qué pasa? Que empezamos a perder recursos. Por lo tanto, tenemos un sistema operativo que es Windows 11, con toda su interfaz funcionando, y dentro de este entorno, dentro de este sistema operativo, estamos montando esta máquina virtual con otro sistema operativo. Por lo tanto, estamos consumiendo recursos, los limitados recursos del ordenador. No me enrollo más. La herramienta es funcional después de mucho trabajo configurando el router y el servidor dentro de una máquina virtual, lo cual no lo había hecho nunca y me ha llevado bastante trabajo, pero funciona. Una de las razones por las que quiero utilizar este tipo de dispositivos para correr este tipo de aplicaciones muy sencillas y para poder experimentar en casa y seguir aprendiendo es poderme quitar un gasto mensual también. La máquina más sencilla o una de las más sencillas que encontraréis, por ejemplo, en DigitalOcean, parten de unos 7-8 dólares más el espacio que ocupéis. Es decir, os va a suponer al mes entre 12 y 15 euros. Montar una máquina muy sencilla, con muy pocos gigas de RAM, con muy poco disco, con suerte con un procesador virtual. Es decir, si la queréis escalar es muy fácil, etcétera, etcétera, pero si lo único que queréis es hacer experimentos y testear si una aplicación puede ser algo que realmente merezca la pena, pues ya tendréis tiempo de escalarlo. Pero para hacer experimentos, lo ideal es que tengáis un entorno fácil, barato y si podéis acceder a él directamente desde casa, tirar del cable en caso de que os entre un hacker ruso, pues mejor que mejor. Pero antes de ver cómo está configurado el servidor, el ejemplo va a ser sobre esta herramienta. Es una herramienta muy sencilla, es un visor geográfico de los parques eólicos de Galicia. Es un visor para ver cuencas visuales, es decir, desde dónde se ve un parque eólico o una suma de parques eólicos. En este primer parámetro lo que seleccionamos es el modelo digital del terreno. Vamos a coger uno, simplemente para hacer la prueba, vamos a coger uno de 200 metros de píxel y los parques eólicos pues vamos a poner, por ejemplo, Cerceda de Meirama. Suficiente. Para hacer este experimento nos llega. Vamos a poner aquí Cerceda, tenéis un buscador también aquí a la izquierda, dejamos que busque. No sé dónde queda cada parque, por ejemplo, este sería el parque de Meirama, este sería Meirama y este sería Cerceda. Pues mira, nos vale. Lo que hace la aplicación es, si se selecciona un solo parque, muestra la cuenca visual de uno, y si se les selecciona más de uno, lo que hace es simplemente sumar las cuencas visuales. Si empezamos a trabajar con escalas más bajas, o sea, al trabajar a un mayor nivel de detalle, pues obtenemos un resultado totalmente distinto. ¿Qué pasa si le pedimos a 0.25? Vamos a ver entonces, mientras esto sigue trabajando, qué está haciendo la máquina y qué está haciendo el servidor virtual. En primer lugar, vamos a ver cuál es la configuración actual, vamos a ejecutar esa configuración y luego vamos a cambiar a otra y vamos a ver si responde mejor o peor la herramienta. Vamos a cerrar este monitor que no lo necesitamos para nada. Vamos a abrir la máquina virtual, vamos a refrescar esta máquina. Lo que quería mostraros es qué configuración tenemos ahora y vamos a empezar a hacer las pruebas. Memoria. De los 16 que trae el ordenador, le asigno la mitad, 8 GB para la máquina virtual. Y en procesadores, ahora mismo está con número de procesadores 4 y cores por procesador 1. Normalmente debería haber estado configurado justo al revés, es decir, un procesador y cores por procesador 4. De hecho, lo que vamos a hacer es hacerlo.
Vamos en primer lugar a apagar la máquina. Quiero aquí el monitor de rendimiento porque va a ser una de las cosas que nos marque un poco la pauta de cómo se está comportando la CPU. Lo que queremos hacer, en mi caso, no quiero limitarla, lo que quiero hacer es que asigne el máximo posible de cores al servidor, porque va a ser lo que la mayor parte del tiempo voy a necesitar. Es decir, yo no voy a estar en casa, pero quiero que quien acceda a las cosas rápido. Y a la vez, cuando yo estoy en casa viendo una película y necesito el ordenador, puedo apagar directamente el servidor. No pasará nada, nadie se va a morir porque no pueda usar la herramienta. En primer lugar, número de procesadores 1, el número de cores por procesador 4. Le damos a OK y arrancamos la máquina. Hay una cosa aquí en la velocidad que ya en las pruebas que he hecho se nota, que es el tema del turbo boost o algún tipo de proceso que tendrá ahí. Cuando tiene mucha demanda sube hasta 3 GHz, una cosa así. No sé cuál es el máximo, de hecho se puede mirar en la máquina, que lo podemos mirar ahora. Hasta 3,4 GHz. Yo en las pruebas que he hecho no se alcanzan esos 3 GHz, aunque esto está demandando muchísimo. Perfecto, como veis, según la máquina ya está cargada, podemos cerrar esto para que haya una carga menos, digamos, en la parte visual y ya se queda como estable, es decir, el consumo de memoria sube a donde tiene que subir, es la memoria asignada a la máquina virtual, pero el procesador se queda ahí. El procesador se queda ni al mínimo posible, pero tiene un cierto uso, que es mantener esa pequeña máquina funcionando con esos servidores, etc. Ahora lo que vamos a hacer es mandarle una tarea un poquito ya más compleja y vamos a cuantificar cuánto tarda en entregárnosla, viendo un poco los resultados aquí. De hecho, lo que vamos a hacer, estaba pensando en ejecutarlo dentro del propio ordenador, que es este entorno, pero no. Vamos a dejar el ordenador tranquilo. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la herramienta. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es hacer una consulta un poco tocha para ver cómo se comporta, cuál es el uso de recursos y el tiempo que tarda. Entonces vamos a seleccionar como 4 o 5 parques y vamos a ir al modelo más fino. Por ejemplo, Marshall, Montecabeza, Parelo modificado y Tenzas do Aire. Perfecto, vamos a seleccionar estos 4 parques, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer, desde el momento en el que le dé a calcular, es decir, darle a refresh, empezamos a contar. Y vamos a ir monitorizando cómo se usan los recursos por la máquina virtual. No quiero molestar mucho lo que es el servidor, pero sí podemos echar un vistazo aquí. De esta forma sí podemos ver cuándo acaba, porque la herramienta nos lo va a indicar cuando acabe. De hecho, una cosa interesante de la herramienta sería que marcara el tiempo de proceso que ha tardado en entregarnos algo. Hay una cosa que me preocupa y que no acabo de resolver y he estado consultando en foros, es el tema de asignar un procesador y 4 hilos a la máquina virtual. No conlleva necesariamente que se use totalmente el procesador. El procesador tiene ese turbo boost o como coño se diga, que llega a los 3,2 o 3,5, vemos así. Sin embargo, aquí lo que vemos es que no hace uso de ese procesador. De hecho, vamos a ver exactamente cuál es el uso que se hace del ordenador. Esto que veis ahora aquí arriba es el monitor de recursos del servidor. Ya sabemos que R y Shiny funcionan con un solo núcleo. Vale, es correcto, con eso ya contábamos. Internamente el trabajo es de un solo núcleo, pero la potencia computacional del núcleo debería ser la total que tiene el ordenador. Y no es así. La verdad es que la velocidad de procesamiento, aunque en el propio sistema del servidor Linux vemos que está el proceso al 100%, realmente lo que pasa es que el procesador se está usando la mitad. Ahora lo voy a dejar tranquilo y vamos a marcar el tiempo para cuando acabe el proceso. ¡Oh! Acabó. Acabó. 7 minutos. 7 minutos. Ahora, bueno, tarda un poco porque lee el archivo, pero ha tardado en procesar estos 4 parques 7 minutazos. Como veis, ahora la velocidad del procesador baja. Ahora que ha terminado el proceso, la velocidad del procesador baja totalmente. Baja totalmente, se queda en el mínimo, que es el de mantener los procesos que tiene la máquina por los propios servicios, y ya está. Pero lo ideal era que subiera al 100%, si no al 100%, al 90%. Con el riesgo de que se cuelgue el ordenador principal,
Da igual, que Windows se guarde sus actualizaciones de mierda para después. Lo que vamos a hacer ahora es ver si cambiando esta configuración se afecta en algo a esto. Así que vamos allá. En principio vamos a perder esta página. Vamos a abrir aquí el servidor. Vamos a apagar la máquina directamente. Como veis, ya hemos perdido la máquina aquí. Se acabó. No hay servicio de nada. Y ahora lo que vamos es editar. Es decir, en procesadores, ¿qué podemos poner? Pues que use 4. Y cores por procesador. Automáticamente, claro, como tenemos... Nos calcula un total de 16, pero realmente va a dar... ¿What? ¿What? ¿Qué? ¡Ay, mi madre! Vamos a probar 2 y 2. Ahora vamos a probar 2 y 2, por ver si cambia realmente algo. El resto lo vamos a mantener exactamente igual. Y vamos allá. Le digo que vaya por atrás. Le digo que vaya por detrás. Vamos a darle unos segundos para que cargue el servidor de nuevo. La verdad es que eso sí, hay que reconocer que carga toda leche. ¿Ves? Ya está cargado. Hostia, ¿qué parques eran tú? Marshall, Buah, mierda, se me olvidó guardar. ¿Qué parques eran? Dev 05. Parques de Marshall, Farelo, Suimeno, Tenzas do Aire y Montecabeza modificado. Tac, tac, tac. Y ahora sí, una vez cargado esto, volvemos a hacer lo mismo de antes. Que calcule. Uy, perdón. Reset. 7 minutos, ¿vale? 7:06. Aprox. Y refresh. Proceso. Igual que antes, vamos a la vez a mostrar el htop de NServer y lo voy a dejar así. Ahora no voy a tocar nada más. Básicamente lo que quiero hacer es que se muestre cómo están trabajando esos hilos o esos cores. Cuatro minutos ya y el problema de esto no es de la máquina, es de cómo funciona VMware. Es decir, la asignación de recursos y cómo se virtualiza todo esto. No sé qué más opciones. Quitar este Virtualize InterVT. Por lo que comentan aquí, el Virtualize, Intel, etc., es necesario si vas a virtualizar dentro de la máquina virtual. Voy a hacer una última prueba que es quitándolo. Creo que acabó. 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 7 minutos, 11 segundos. Ni trampa ni cartón. Este número de procesadores no afecta. En este caso, poner 1 y 4 hilos o 2 procesadores y 2 hilos le da igual. El proceso ha tardado prácticamente lo mismo. Los segundos de despiste que haya podido tener. Lo que voy a hacer es una prueba quitando esa opción de virtualización. Así que vamos a probar. De hecho, me la voy a jugar. Voy a quitar eso y voy a asignarle un procesador y 2 núcleos. Y creo que va a tardar lo mismo. Como podéis ver ahora, sí que hemos reducido en 2 núcleos, es decir, obviamente la máquina virtual se entera y ahora hemos bajado en 2 núcleos. Pero es posible que sea mejor. Marshall, Farelo, Tenzas y Montecabeza. Perfecto, lo tenemos cargado. Vamos a ir otra vez al mismo sitio. ¿Cuál era el otro? Tenzas do Aire, perfecto. Lo tenemos. Reseteo, todo listo. ¡Ah! Listo, corriendo. He encontrado aquí una nota interesante. Es que dice, de forma contraintuitiva, añadir más núcleos a las máquinas virtuales puede reducir la capacidad o el rendimiento, perdón. Es decir, esta prueba no se me había ocurrido. Probar a poner un solo núcleo, un solo procesador. Acabó. 6:49. No bajamos de esos 7 minutos para este proceso. Vamos a hacer la última prueba, que es asignar un núcleo. Por probar no perdemos nada. Vale, perfecto, lo tenemos una vez más. Vamos a hacer lo mismo. Farelo, Tenzas do Aire. Dev 005 y vamos allá. Un procesador, pero a una velocidad de mierda. Da igual que cambies la prioridad. Da igual.
Lo habéis visto, ¿no? ¡Ja! Tan fácil como asignar prioridad. Prioridad. Tan puto fácil como cambiar prioridad. Tan jodidamente fácil como cambiar prioridad. Claro, ahora la máquina debe estar allí ardiendo. Va a prender fuego a la puta televisión. ¿Qué cojones? Prioridad alta. Mirad, mirad, mirad. La temperatura se sube de la placa. La CPU debería estar calentito, calentito mix. La madre de puta madre, ya está. Y ahora vamos a comprobar que de verdad tarda menos. Y eso que lo puse, encontré esta opción a los 2 minutos o así. Está. Siempre estuvo ahí. Vale, vale. Vale. Voy a hacer una prueba definitiva como estaba al principio. Con 4 núcleos y alta prioridad. Y ya está, ya está. Última prueba. Última prueba. Alta prioridad para VMware y nada más. Y lo dejamos. Perfecto. Perfecto. Vale, si le cambio al exe la prioridad a alta y lo abro. Y la aplicación con las consultas parece que va bastante más ligerita. Pues por concluir de alguna forma, lo que hemos visto es que en las opciones de Windows 11 por defecto para VMware, la configuración de los procesadores y núcleos no tiene efecto prácticamente ninguno sobre el rendimiento del proceso. En mi caso, lo que mejor ha funcionado ha sido seleccionar un procesador, 4 núcleos y prioridad alta. Lo que sí tiene efecto es seleccionar dentro de los procesos y tareas de Windows, asignarle prioridad alta a la máquina virtual. De esa forma sí que se ve que el núcleo trabaja al tope de su capacidad. Puede conllevar algunos problemas para la máquina principal, pero si la vais a usar como servidor multimedia esporádico y mayoritariamente como un servidor de RServer o Shiny Server, yo os recomiendo que activéis la prioridad alta. De esa forma, el que vaya a usar la aplicación pues podrá usarla y testearla a la mayor velocidad posible. Hasta aquí nada más. Ahora lo que cuento es, cuando tenga un poco más de tiempo, ir haciendo pruebas y hacer otro tipo de comparativas de este procesador con otros procesadores y otros procesos, tanto en Linux, Windows y máquinas virtuales. Así que no os puedo decir más que estaros atentos y seguir experimentando. Se me olvidaba. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.